Hemos tenido la lectura en el Evangelio de San Juan, el capítulo número 13. Y como se puede leer ahí en el título o en el subtítulo que está puesto arriba en la página de la Biblia, dice: Jesús lava los pies a sus discípulos. Esta lección que nos toca estudiar hoy es parte también de la vida ¿de quién? De Pedro. Estamos viendo la vida del apóstol Pedro. Quizás los que están o los que siguen las lecciones o los devocionales que se envían todos los días, que generalmente los graba la hermana Noemí, Martín y Abril, son sobre la vida del Señor Jesús. Y obviamente que vamos a encontrar muchos puntos en común, porque están basados en la misma palabra, o sea, en los evangelios. Pero es muy hermoso encontrar complementos y estudios y aprendizajes que se pueden adicionar a lo que ya vamos viendo. Y siempre vemos cómo el Señor tiene misericordia de nosotros y nos sigue enseñando. Eso es hermoso, porque ninguno que está acá puede decir que ya sabe todo, o que ya conoció todo, o que ya entendió todo. Y si lo piensa así, bueno, que el Señor obre en su corazón para que se dé cuenta realmente de que no sabemos nada, y que todos los días de nuestra vida el Señor nos va a querer enseñar, nos va a querer seguir mostrando cuál es su divina voluntad. Por eso es importante que estos temas, que para muchos quizás son temas sabidos, conocidos, con solo leer la lectura o el pasaje bíblico ya más o menos nos queda una enseñanza que nos han dejado en alguna oportunidad, no menospreciar la palabra del Señor y siempre tratar de recibir el alimento oportuno para lo que necesitamos, porque nosotros mismos no somos las mismas personas que éramos hace un año, hace una semana o hace un día. A todos nos van pasando cosas en el camino, en la vida, y siempre la palabra de Dios se renueva para venir a ayudarnos. Estamos llegando en este capítulo 13, lo vimos el domingo en la prédica también que lo mencionamos, a la última semana en el ministerio del Señor Jesús antes de dar su vida en la cruz del Calvario. Pudimos ver cómo Cristo encontró a sus discípulos uno por uno y los fue llamando, y cada uno con su experiencia, cada uno con su vida también aceptó esa invitación de Cristo, ese llamado, y le siguió. Pero ahora el Maestro, que conoce todas las cosas, estaba preparándolos más particularmente para lo que iba a acontecer. Que si bien ellos podían llegar a tener una noción de lo que pasaba, porque en más de una oportunidad el Señor los preparó y les avisó que iba a pasar lo que iba a pasar en Jerusalén. Yo voy a Jerusalén, voy a ser aborrecido de los príncipes de los sacerdotes, de los ancianos, de los escribas, y concretamente les dijo que lo iban a matar y que iba a resucitar al tercer día. Son cosas que los discípulos las sabían, o por lo menos las habían escuchado. Pero después nos revela la palabra de Dios que muchas cosas las entendieron después, cuando el Espíritu Santo vino a morar en sus corazones. Recién ahí entendieron lo que el Señor les había dicho cuando estaba con ellos. Y cuánto más a nosotros, ¿no? Por eso decía al principio, cuántas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios una y otra vez, y llega un momento de nuestras vidas, quizás en la adultez, que recién entendemos un versículo, recién entendemos un texto, que lo escuchamos o lo leímos tantas veces. Y como les decía, estamos de frente a la última semana del Señor en la tierra, como con el cuerpo que vino a nacer, y Él ya estaba preparado para ir a la cruz del Calvario, pero aún faltaba que sus discípulos sigan aprendiendo. Y entonces es que Juan particularmente le dedica a esta última semana todos estos capítulos. Fijemos que empieza en el capítulo 13
¿Y hasta dónde llega? Hasta el capítulo 20 por lo menos, ¿no? Porque ya después Juan relata, hasta el capítulo 19 es la sepultura del Señor Jesús, y del 20 en adelante es cuando el Señor Jesús resucita. Pero todo esto que el Espíritu Santo también guió al apóstol Juan, a ese muchachito que era pescador y que escribió este libro ya siendo muy anciano, se calcula que tenía unos 90 años cuando escribió el Evangelio, nos dejó toda esta palabra, nos dejó toda esta enseñanza tan preciosa. Y en especial este capítulo 13 que comienza hablando de lo que había en la mente y en el corazón del Señor Jesús. Eso es algo que no todos los evangelistas pudieron plasmar tan bien como lo hizo Juan. El Espíritu Santo guió a Juan para no solo contar lo que pasó o lo que pasaba delante de sus ojos, sino que también el Espíritu Santo lo guió a Juan a entender y poder transmitir lo que había en el corazón del Señor. Por eso el capítulo 13 comienza diciendo: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido. Vamos a detenernos ahí. El Señor Jesús, como dijimos, sabía todas las cosas. Y nada pasó delante de sus ojos sin que Él lo sepa. Hemos visto cómo el Señor preparó también los escenarios, las conversaciones con sus discípulos, con la gente del mundo que todavía no le conocía, con los enfermos, con los endemoniados, con la gente que tenía hambre. Todo lo preparaba el Señor, todo preparaba, como decir, el escenario para después poder impartir su palabra, impartir los milagros y poder hacer la obra para la cual había sido enviado. Pero ahora, de todas esas cosas que hizo el Señor Jesús en esos 3 años y medio, había llegado su hora. Su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre. Y sobre esa oración sola se han escrito estudios enteros de la importancia de esa hora, ese momento. El apóstol Pablo en Gálatas 4:4, ¿algunos se acuerdan lo que dice? Más venido el cumplimiento del tiempo. Lo podemos leer en Gálatas, si alguien lo puede leer, 4:4. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito de la ley. Acá Pablo nos revela algo que pasó antes de que Cristo nazca. Había un tiempo en el cual el Mesías iba a venir. Se cumplió ese tiempo, el Mesías vino. Ahora Cristo sabía que había un tiempo en el cual ese Mesías tenía que cumplir y terminar la obra para la cual había sido enviado. Esa obra, ¿en dónde estaba? ¿Dónde estaba la obra que tenía que hacer el Señor? En la cruz. Esto es importante que lo sepamos, porque no todos enseñan que Jesús vino con el principal objetivo de morir en la cruz del Calvario. Y entonces nos van a presentar a un Señor Jesús que salvó a las personas, que las curó, que las sanó, que les dio de comer, que predicó, que todo eso es cierto. Pero Cristo venía con un objetivo central y ya desde la eternidad se había propuesto llegar a la cruz. Cuando el Padre pregunta ¿a quién enviaremos y quién nos irá?, el Verbo, el Hijo, responde: heme aquí, envíame a mí. Entonces, desde la eternidad precedente, quiere decir desde antes de que no haya nada, ya Cristo sabía que un día iba a llegar su hora de ir a la cruz del Calvario. Y acá Juan, por decirlo de alguna manera, detiene todo el tiempo, todos los siglos, y dice: llegó la hora y Jesús lo sabe. Y miren cómo lo representa: para que pasase de este mundo al Padre.
El Señor, estando en la eternidad, sabemos que Dios es uno, pero está compuesto o conformado, mejor dicho, por tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y estos tres son uno, dice Juan también. Esa gloria que el Señor dice acá, ese momento en el cual estaba en perfecta comunión en el cielo, llegó al cumplimiento del tiempo en el cual Dios envió a su Hijo, Gálatas 4:4, y el Señor vino a ocupar el cuerpo de un hombre, que después vamos a ver que era semejante a nosotros, pero no igual. Esa es una distinción que también tenemos que hacer frente a tanta mentira y tanto engaño diabólico, donde muchos también representan al Señor Jesús como una persona más. Esto es un engaño y esto es una mentira, porque la Biblia dice bien clarito que el Señor Jesús era semejante a nosotros. Los invito a buscar en Hebreos, casi al final de la Biblia, página 245. ¿Hebreo cuánto? Hebreos capítulo 2. El versículo 17, ¿quién lo puede leer? 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Acá dice que debía ser en todo semejante. ¿Qué quiere decir eso? Tenía un cuerpo, tenía manos, tenía pies, tenía músculos, los músculos se cansaban, tenía un estómago, el estómago le producía hambre, fatiga, tenía un alma, por eso cuando muere Lázaro llora. Era semejante, pero fijemos lo que dice en Hebreos 4. El versículo 15. Alguien que lo lea, por favor. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestra flaqueza, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acá está la diferencia entre Cristo y nosotros. Hasta fue tentado en todo. Todas las tentaciones que nosotros podamos llegar a tener en nuestra vida, acá la palabra de Dios lo dice bien claro. Él también fue tentado. Las tentaciones que vienen de afuera. Pero la gran diferencia está en estas tres palabritas finales. Pero sin pecado. Y por eso nos convenía este pontífice, este Señor, que vino a vivir con nosotros, vino a padecer lo mismo que padecemos nosotros. Y se compadeció de nosotros porque no nos salvó desde el cielo, vino a estar con nosotros. Vino al mismo fango, a la misma tierra, a la porquería. Y en ese estado de humillación total, sin pecado, nos salvó. Esto es muy precioso también y lo tenemos que saber. Sí. No, si podés aclarar bien el tema de ese sin pecado, las tentaciones de afuera, Sí. y lo que hace la tentación de adentro. No sé si estaban tus planes ya. No, pero lo decimos. Nosotros somos pecadores. La palabra de Dios dice en Romanos que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado que habita en nosotros, que corre por nuestra sangre, desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos, nos produce más pecado. Nuestro corazón nos incita a pecar. Esas son tentaciones que vienen de adentro nuestro. Son lo que realmente contamina al hombre, decía el Señor Jesús. Todo el tiempo nuestro corazón es una fuente de pecado. Emana pecado. Es como si fuese una fuente que está en una plaza que en vez de sacar agua, produce pecado. Entonces, nosotros en nuestra vida, ya siendo hijos de Dios, el Señor nos libra de ir al infierno, pero nuestro corazón está ahí.
Y dice la palabra de Dios que uno deja de pecar cuando muere. Cesó de pecar. Ahora bien, el Señor Jesús, como no tenía pecados y su fuente, su corazón, emanaba sangre pura, limpia y sin pecado, todas las tentaciones que tuvo en su vida no salieron de su propio corazón, porque era sin pecado. Entonces las tentaciones que tuvo el Señor fueron de parte del diablo, de parte de las personas, que son las mismas que también tenemos nosotros, porque nosotros tenemos tentaciones de adentro y también tentaciones de afuera. La vida del cristiano no es sencilla porque siempre estamos luchando contra esas tentaciones. Ahora vamos a ver que la palabra de Dios viene siempre en nuestro auxilio para socorrernos. ¿Me ibas a decir? Sí. Sí, que lo que sucede es que Cristo no tenía pecado porque no había en él herencia de pecado. Claro. Porque no era hijo de José. Que el hombre es el que transmite el pecado. Y Jesús fue engendrado del Espíritu Santo. María le proveyó el cuerpo, pero sin pecado. Pues el Señor también libró para que ese pecado, aunque había en María, no se transmitiese a la persona del Señor Jesucristo. Por eso no había pecado, que no había herencia de pecado. No es porque sí nomás que Claro. era sin pecado. Lo voy a repetir para la grabación más que nada. Creo que todos lo pudieron escuchar. Y la hermana no. ¿Por qué Cristo no tenía pecado? Porque no era hijo de José, como se creía. Cristo fue engendrado de una mujer virgen. Y el que transmite el pecado es el hombre a los hijos, ya sea al hijo o a la mujer. Cristo fue preservado de eso. Y fue engendrado por obra y por milagro del Espíritu Santo. Esa es la explicación por la cual también nació de una virgen. Y entonces Él es hijo de Dios. Y no había pecado en su sangre, porque no tenía la herencia de un padre. Todos nosotros hemos tenido un padre que nos ha transmitido lamentablemente el pecado. Y los que somos padres lamentablemente también hemos transmitido o hemos de transmitir el pecado a nuestra descendencia. Bueno, eso se cortó también en el momento en que nació Cristo, porque nació sin pecado. Ahora bien, hay toda una enseñanza también que dio en su momento el misionero Armando Di Pardo, que si bien el Señor Jesús no pecaba, no tenía pecado, Él pudo o podía, como hombre, caer ante las tentaciones que venían de afuera. Y eso es lo que hace más grandiosa también su obra de salvación, porque fue tentado en todo durante toda su vida, pero termina diciendo acá que fue sin pecado, y por eso también resucitó al tercer día. Cuando nosotros el año pasado estudiamos acerca de 1 Corintios 15 y vimos la resurrección del Señor Jesús, hicimos mucho hincapié en esto también. El Señor resucitó porque llegó hasta el último día de su vida en esta tierra sin haber pecado una sola vez. De otra manera, la muerte hubiese tenido la potestad de dejarlo allí en la tumba, y no pudo retenerlo. La muerte no lo pudo retener, y ahí es donde el Señor venció a la muerte, al pecado, al diablo y al mundo, a todos esos enemigos que nosotros tenemos. Todo esto es teología muy profunda. Como les digo, hay hermanos que la han desarrollado muchísimo mejor y mucho más extenso, pero es importante que nosotros acá, siendo la clase de los mayores, la vayamos por lo menos escuchando. Quizás haya cosas que no las entendamos, quizás haya cosas que no las comprendamos, pero el corazón y el oído se nos va acostumbrando también a escuchar sana doctrina, y nos va a servir para cuando venga alguien, aún hermanos nuestros en Cristo, con errores doctrinales. Por ejemplo, frases como "se equivocó Cristo", la hemos visto cuando hablábamos de Judas, ¿no? Judas. ¿Se equivocó Cristo al elegir a Judas? ¿Se equivocó el Señor en algún momento de su vida? La respuesta es que no, porque si no, no hubiese resucitado. Nosotros ya tenemos la respuesta con la victoria de Cristo sobre la muerte. Si el Señor Jesús hubiese faltado
en algún aspecto solamente, en toda su vida, el diablo hubiese agarrado esa falta y se la hubiese llevado al Padre y Cristo no hubiese resucitado. Nosotros tenemos la respuesta en la obra de Cristo, no solo en la cruz del Calvario, sino en la obra que efectuó el Espíritu Santo al resucitarlo de los muertos. Todo eso encierra esta frase que hemos visto acá. Sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre. Vino al mundo, estaba con el Padre, vino al mundo y ahora volvía al Padre. A lo largo del libro de San Juan hay oraciones del Señor en las cuales se prepara también con el Padre para ser recibido nuevamente en esa gloria que estuvo antes de la eternidad. Otra cosa que nos dice este versículo 1: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Los amó hasta las últimas consecuencias. Y recordemos, estaban esas 12 personas, esos 12 hombres con él. Y uno de ellos, ¿quién era? ¿Cómo se llamaba? Judas Iscariote. Y Judas Iscariote no lo amaba a Cristo. Y acá nos dice en el versículo 2: el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregasen. Algunos dicen porque el Señor lo reprendió a Judas con el tema de la bolsa de dinero y entonces Judas se quedó con la vena, por decirlo, ¿no? Pero Judas estuvo todo el tiempo con el Señor y no llegó a apreciar a quién estaba delante de él. Y no le amaba. Sin embargo, acá el Señor nos deja en su palabra que Él los amó a todos, porque el Padre se los había dado en sus manos y Él los amó. Y cuando dice que los amó hasta el fin, es justamente hasta la última instancia, hasta la última consecuencia, que está reflejada en la cruz del Calvario. Y yo pensaba que el Señor ya lo había explicado esto, del amor incondicional y el amor genuino, cuando dio el Sermón del Monte. Podemos leer ahí en Lucas 6. El versículo 27. Dice: mas a vosotros, los que oís, digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Y al que te hiriere en la mejilla, dale también la otra. Y al que te quitare la capa, ni aun el sayo le defiendas. Y a cualquiera que te pidiere, da, y al que tomare lo que es tuyo, no vuelvas a pedir. Y como queréis que os hagan los hombres, así hacedles también vosotros. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hicieres bien a los que os hacen bien, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. El 35 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Esto se lo había dicho a los discípulos al principio del ministerio. Y vemos que muchas veces ni entre ellos se llevaban bien. Cuanto más con aquellas personas que los aborrecían. Los hijos de Zebedeo, ¿qué quisieron hacer con aquellos que rechazaron el Evangelio? Querían que descienda fuego del cielo para que los queme a todos. Entonces, todas estas lecciones que quedaron escritas, gracias a Dios,
ellos tuvieron que ir aprendiéndolas a lo largo de su vida. ¿Cuánto más nosotros, que tenemos que aprender tanto? Pero ahora el Señor, en este capítulo 13 de San Juan, les empezaba a mostrar la experiencia no solo teórica de lo que significaba amar a los que nos aman y amar a los que nos aborrecen, sino también la experiencia práctica. ¿Cómo lleva a cabo esta experiencia práctica? Lo dice en el versículo 4 de San Juan 13. Levántase de la cena y quítase su ropa, y tomando una toalla, ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla en que estaba ceñido. Una escena única también en la vida de los discípulos. Ese maestro que seguían ellos a todos lados, que le vieron hacer tantos milagros, que vieron predicar a tantas almas, ahora, en medio de esta oportunidad, ya había terminado la cena, dice el versículo 2, el Señor se despoja de su ropa con la que ellos andaban y se pone una toalla. Es como lo que nosotros podemos entender ahora como si fuese un taparrabo. El Señor, esa vestimenta con la cual se ciñe, era la vestimenta que usaban los siervos, o si lo queremos entender mejor, los esclavos. Estamos hablando de una época en la cual la esclavitud era normal y todas las familias pudientes tenían esclavos, tanto en Israel como en Roma y en Grecia. Y los esclavos eran los encargados de estas tareas, en particular esta. Cuando llegaba la gente a su casa, de transitar esas tierras áridas, esas tierras polvorientas como son las de Israel, y no tenían medias y zapatillas como tenemos ahora, sino que usaban sandalias, es normal que los pies se ensucien. Y era costumbre llegar a casa y que el esclavo o los esclavos, frente a los invitados o al dueño de la casa, se encarguen prestamente, sin que nadie les diga nada, de ocuparse de atender a la visita, a los agasajados, y de lavarle los pies. Agarraban un lebrillo, sería una palangana, con agua, y se ponían a lavar los pies de esa persona. De por sí es algo que no acostumbramos a hacerlo nosotros, ¿no? Solamente los podólogos, creo, y los pedicuras son personas que se dedican a tocar el pie de otro. Es algo que hoy en día, culturalmente hablando, es desagradable y es humillante sobre todas las cosas. Salvo en alguna situación que puede ser un caso muy concreto de un matrimonio donde hay una necesidad, donde el marido se agacha a ayudar a la esposa o viceversa, es algo que normalmente no hacemos, o lo hacemos con nuestros hijos también, pero si no, yo no le voy a ir a limpiar los pies a mi prójimo, porque culturalmente no está bien visto y es desagradable. Bueno, en esta ocasión el maestro toma el lugar de los esclavos para limpiarle los pies a sus discípulos. Y la primera lección que les quiere dar el Señor, después explícitamente se las deja por escrito, nos queda a nosotros por escrito, era que ellos vean la actitud que tenían. Y ya esto lo hemos dicho también en más de una oportunidad. ¿Cómo era el comportamiento o el trato entre los discípulos entre sí? A ver si se acuerdan. ¿Cómo se solían llevar ellos? ¿Siempre? Ahí está.
Más de una vez en la Biblia se nos relata que ellos estaban discutiendo. A veces el Señor iba adelante, a veces iba atrás. Y que el Señor sabe todas las cosas, pero decía, ¿de qué estaban discutiendo? ¿De qué estaban hablando? ¿Cómo? De quién sea el mayor. ¿Quién es el mayor y por lo tanto quién es el menor? Porque si hay un mayor, ¿quién hay? Un menor. Y los hijos de Zebedeo sabemos explícitamente que ellos querían ser los dos primeros después del Señor. Y que los otros se enojaban, etcétera, etcétera. Cuando Pedro le dijo, ¿y este qué? El Señor lo respondió. Cuando el Señor habla de Juan, el primero le habla a Pedro y Pedro lo mira a Juan y dice, ¿y este qué? Y el Señor le responde, ¿qué a ti? Sígueme tú. Era constante esa riña que nosotros ahora viéndola desde lejos podemos decir que era hasta infantil. Parecían nenes, cómo se peleaban por cosas tan superfluas, tan superficiales. Pero realmente eran cosas que había en su corazón y que tenían que primero salir a la luz. Así es como el Señor trata los pecados, ¿no? Primero los saca a la luz. Porque hay pecados que nosotros ni siquiera los conocemos o los entendemos. Y si no conocemos que tenemos tal o cual pecado, ¿cómo lo vamos a limpiar? Entonces el Señor nos muestra los pecados y ahí nos muestra también la solución. En este caso el Señor les quería mostrar esto. Estos hombres que se la pasaban discutiendo, por ejemplo, los invito a leer en Lucas 9, el versículo 46. El 45 dice: mas ellos no entendían esta palabra y les era encubierta para que no la entendiesen y temían preguntarle de esta palabra. Entonces entraron en disputa cuál de ellos sería el mayor. Ahora vamos a Lucas 22. Miren, pasó tiempo y el mismo evangelista Lucas nos tiene que decir en Lucas 22 el versículo 14. Estaban a punto de crucificar al Señor Jesús. Lucas 22 ya es el anteúltimo capítulo, o sea, estaba al final de su ministerio. Y el 22:14 dice: y como fue hora, sentóse a la mesa con los apóstoles. Y en el 24, el versículo 24 dice: y hubo entre ellos una contienda. ¿Quién de ellos parecía de ser el mayor? Esto también lo relata en Marcos 9. Capítulo 9, versículo 33. Y llegó a Capernaum, y así que estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién había de ser el mayor. Y bueno, ahí el Señor los tiene que exhortar y les dice: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, púsolo en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dice: el que recibiere en mi nombre uno de los tales niños, a mí recibe, y el que a mí recibe, no recibe a mí, mas al que me envió. Siempre ponía a los niños de ejemplo el Señor, pero lo que les estaba mostrando era, primero, que ellos eran como niños, y segundo, de que tenían que ser realmente como niños. ¿Qué quiere decir? Que tenían que ser humildes de corazón y sencillos. Luego también en Mateo 18. Mateo 18:11. Lo anoté mal, disculpen. Pero, ¿cómo?
Mirad, no tengáis en poco de estos pequeñitos. No. Bueno, es un texto similar. Ahora no importa que lo busquemos, pero varias veces pasó. A ver, ¿lo puedes leer? Así que cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Ahí les estaba dando la lección. Seguramente El capítulo empieza diciendo: en aquel tiempo llegaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ahí está, se me escapó un 1. Puse 18:11 y era 18:1. Por eso no lo iba a encontrar. Tenían esa necesidad de saber esas cosas. Y el Señor de nuevo les tenía que explicar. Y después volvía a pasar lo mismo. Y el Señor les tenía que explicar. Bueno, los entendidos y los comentaristas bíblicos, volviendo a Juan 13, entienden que ellos también estaban discutiendo estas cosas antes de ir a la cena. ¿Y saben qué discutían? ¿Quién es el mayor y quién es el menor? Porque al menor, ¿qué le correspondía hacer cuando lleguen a la casa con los pies sucios? Al menor de ellos le iba a corresponder lavarle los pies a los demás. Entonces miren el grado de banalidad de las charlas que tenían y hasta dónde puede llegar la carne de uno. Y venían discutiendo eso y se enojaban y se enardecían. Y dice que llegaron y comieron y seguían con los pies sucios, porque ninguno quiso ser el menor. Y por eso dice: y acabada la cena, San Juan 13, versículo 2, relata lo de Judas, y luego en el versículo 4 el Señor se levanta de la cena y se quita la ropa. Como entendiendo el contexto también podemos apreciar más esta escena, ¿no? El Señor les tuvo que dar la lección más grande quizás de sus vidas, porque Él, que era el mayor y que debía ser adorado por todos, se tuvo que despojar de su ropa, se tuvo que despojar de su condición de maestro y de señor y hacerse igual a un siervo. Y luego esta actitud, ¿no?, de estos discípulos que con el tiempo lo fueron entendiendo por la gracia de Dios. Después lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero veamos en particular esta actitud del Señor que Pablo la dejó tan bien escrita también en Filipenses, el capítulo 2. El hermano Marino, que escribió estos estudios, tiene la particularidad de hacer pequeños capítulos, ¿no? Apartados, para que nosotros podamos estudiarlo mejor y entenderlo mejor. Y comienza diciendo la actitud de los apóstoles, que es lo que acabamos de ver recién. Después la actitud del Señor y después la actitud de Pedro, que ahora la vamos a ver. Y yo busqué qué quiere decir actitud, porque uno sabe, más o menos entiende lo que quiere decir actitud, pero miren lo que dice el diccionario de la lengua española: disposición de ánimo manifestada de algún modo. Y también es la postura del cuerpo, especialmente cuando expresa un estado de ánimo. Y acá se nos ve, ¿no?, la actitud de los apóstoles. Yo no le voy a lavar el pie a ninguno, porque estos son todos unos sabandijas como yo, podemos decir. La actitud del Señor, humillándose en cuerpo y en alma para lavarle los pies a estos discípulos, y después vamos a ver la actitud de Pedro. Pero en Filipenses 2, del 7 al 8, ¿qué dice? ¿Quién lo puede leer? Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acá dice la palabra de Dios bien clarito, que eso que habíamos dicho, de que el Señor Jesús vino a morir en la cruz, pero antes vino a nacer en el seno de María Virgen, está representado en toda su vida. Y así es como lo vivió Él. Se tuvo que hacer semejante a los hombres, y se tuvo que hacer semejante a un siervo.
y se tuvo que anonadar. Esa palabrita no se usa mucho. Anonadar se puede traducir como hacerse nada, o vaciarse también, o también despojarse. Y eso es lo que hizo el Señor ahí adelante de ellos. Se despojó de su ropa, dice, ¿no? Se sacó su ropa, se vistió de siervo y le sirvió. En ese acto de humildad del Señor y de humillación, Él estaba representando la obra que vino a hacer por la humanidad. Así de grande es ese acto que parece que si lo leemos rápido no nos parece nada, pero en realidad es todo. Es toda la obra del Señor representada en un acto de humillación. El Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tuvo que dejar la gloria en el cielo, ahora estaba en una actitud de siervo. Y en más de una oportunidad también Él dijo que no había venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y eso lo tenían que entender los discípulos. ¿Y por qué es importante que lo entiendan? ¿Por qué es importante que lo entendamos nosotros? Porque si no entendemos eso, no estamos entendiendo el mensaje de salvación. Y nos va a pasar lo que le pasó a Pedro. Volvamos a Juan 13, para ir terminando. Vieron que más de una vez leímos que ellos no entendían estas cosas. El versículo 6 de Juan 13 dice: entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y dijo: lo que yo hago, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro: ¿no me lavarás los pies? Jamás. ¿Qué hay en esta respuesta de Pedro? ¿Hay un reconocimiento al Señor como Señor? ¿Hay una humillación de Pedro y un reconocimiento? ¿Qué piensan ustedes? Pensemos que ya, no sé a cuántos, pero ya a algunos les había lavado los pies. El Señor no lo relata explícitamente acá, pero cuando llega Pedro, eran 12. No dice que Pedro fue el primero. Pero Pedro habrá visto cómo sus compañeros se dejaban lavar los pies por el Señor. Ahí está. Lo que puede parecer una frase tan humilde y loable de Pedro, diciendo: mira, Pedro realmente está reconociendo su lugar delante del Señor, es que a simple vista, en el relato, uno entiende que Pedro realmente dice: no, yo soy indigno. En un momento, cuando se cae a los pies del Señor, ¿qué le dice Pedro? Apártate de mí, que soy pecador. Y lo peor que podemos decirle al Señor Jesús es que se aparte de nosotros. Lo vimos cuando vimos esa lección del Señor caminando sobre las aguas. Es lo peor que podemos hacer en nuestra vida, porque nos estamos condenando al infierno. Reconocerse pecador nos tiene que llevar a pedirle al Señor que venga a vivir en mi vida. Y en este caso Pedro, si se reconocía pecador, tendría que haber hecho todo lo contrario. Y es lo que pasó después. Porque el Señor le tiene que explicar: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Todo, Señor, todo. Ya se quería zambullir en la palangana, Pedro, ¿no? Pero porque entendió. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Nos hace entender la condición en la que estamos. Por eso dijimos hoy, el Señor primero nos tiene que mostrar que somos pecadores, y después nos tiene que mostrar que Él vino a salvarnos o a lavarnos. Y el lavamiento que habla acá, en el versículo 10 dice: dícele Jesús: el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Bueno, eso que el Señor acá usa en el versículo 10, sí. Perdón, entonces, ¿cómo se tomaría lo de Pedro?
que Pedro, en una aparente actitud de humildad delante del Señor, le está diciendo, no, vos a mí no me lavás. No por un capricho, por... No. Pero en realidad ni siquiera Pedro se estaba dando cuenta de que estaba actuando de manera soberbia. Como Jesús le había dicho, después vas a entender, y él aún así todo escuchándolo, dijo, no. Claro, yo lo tengo que hacer, le dice el Señor, en sinónimo o en señal de que estaba limpiando su vida. Y eso, es lo que viene a hacer el Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús como nuestro Salvador, nos limpia. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice en 1 Juan. Y esa es la limpieza que nosotros necesitamos para ir al cielo. Porque al cielo no entra ningún pecado. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús como nuestro Salvador, ya somos limpios o ya somos lavados. Sí. Que esa humildad de Pedro también puede entenderse como cuando uno se reconoce pecador, pero se siente tan indigno que no quiere aceptar el perdón del Señor. Pasan esas dos cosas, lo que dice Martín. Muchas veces uno se siente tan indigno y tan sucio delante del Señor que le da vergüenza pedir por limpieza. Y a veces pasa lo contrario, yo no me siento sucio, yo no me siento indigno, yo soy una buena persona. Y las dos personas o las dos clases de actitudes, como veníamos diciendo las actitudes, en realidad lo que demuestran es un rechazo a la obra de Cristo, a la obra del Señor. Y como les dije, es lo peor que podemos hacer, rechazar la obra de Cristo. Acá cuando en San Juan 13:10 dice, el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio, en el original griego usa dos verbos para lavar. Uno que habla de lavar, que este primero que es lavado, habla de una limpieza de todo el cuerpo, una primera limpieza, que nos habla de la obra de Cristo cuando nos salva. Ya somos lavados, ya Dios nos ve redimidos, nos ve limpios con la sangre de Cristo porque nosotros creímos en la sangre del Señor. Ya no vamos a ir al infierno. Pero como dijimos al principio de la clase, todos los días transitamos en este mundo, todos los días cometemos pecados. Esa tierra en las sandalias y en los pies de los discípulos representa eso, nuestro paso por este mundo, por esta tierra. Y todos los días necesitamos limpiarnos. Y para eso está la palabra de Dios, y para eso está la sangre de Cristo. El otro día hablando con el pastor me lo definió muy clarito y me quedó. La palabra de Dios nos limpia y nos protege para no pecar. Nosotros teniendo la palabra de Dios en nuestro corazón y poniéndola por práctica, evitamos pecar, evitamos ensuciarnos. La palabra de Dios es la que me dice no te tires al barro porque te ensucias. Ahora, si yo voy y me tiro al barro, aparece la sangre del Señor Jesús para limpiarnos nuevamente. Son esos dos factores que dejó el Señor para limpieza. Una para prevención, y si hubiéramos pecado, dice abogado, tenemos a Jesucristo. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, que cada uno de nosotros vea la actitud, ahora sí, ya personal. No podemos mirar a los apóstoles, no podemos mirar a Pedro. Cada uno de nosotros, frente a esta invitación del Señor a lavarnos, ya sea para vida eterna, aquellos que todavía no reconocieron a Cristo como su Salvador, el Señor nos está invitando a lavarnos. O ya sea para limpiarnos esa mugre, esa porquería que traemos del día a día. También está la invitación. Judas, por eso dice acá bien clarito, aunque no todos, todavía no había recibido esa limpieza de cuerpo entera, que significa la salvación. Los otros sí, porque creían en Cristo. Judas no. Y Judas seguramente se dejó lavar los pies, pero no alcanza eso, porque no había recibido la obra salvadora del Señor. Y ahora preguntamos, ¿hay alguno que quiera en esta mañana decir como Pedro,
no solo los pies, mas aún las manos y la cabeza. ¿Hay alguno que tiene la necesidad de ser salvado? ¿Que se reconoce un pecador delante de Dios y necesita ser limpio? Vamos a bajar los rostros, queridos. Y los que ya somos lavados, que también pidámosle al Señor que nos limpie, porque si no vamos a caer en esta actitud de falsa humildad y rechazamos la obra del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos pedirte en esta mañana que tú nos puedas bendecir a cada uno de nosotros, Señor, según nuestra necesidad, según nuestro corazón. Te damos gracias por Jesús, que vino a este mundo de pecado a librarnos del pecado. Gracias porque se humilló de tal manera, Señor, de que tuvo que dar su vida por nosotros, pobres y miserables pecadores. Y gracias porque la obra de Cristo en la cruz nos ha lavado a muchos de nosotros para vida eterna y hemos de poder entrar al cielo, Señor, limpios, sin pecado. Te ruego que obres en el corazón de todos para que esto sea así. Y para los que ya somos tus hijos, Señor, también que podamos renovar, Señor, nuestra vida delante de ti, que nos limpies los pies de este andar por el mundo pecador. Dejamos todas las cosas en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien.